Hoy, el plato está servido. Un menú que no te dejará dormir. Ahora comienza el festín del miedo. La voz que te decía que te quedes, ¿era masculina o femenina? Eran ambos, Ambos al mismo tiempo. ambos al mismo tiempo. Había personas, había niños, A voces de niños. había gente mayor, o sea, había todo tipo de personas, todo tipo de voces. Eran niños, eran jóvenes, eran mayores, eran mujeres, eran varones. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, querida audiencia, personas, gracias por invitarme. Yo he venido a contar mi historia que he tenido en este. Es algo un poquito raro. Se trata de que yo he ido a una fiesta, era de mi promoción, era en el Alto, era en Villadela. Al subir desde la mañana estábamos en el salón de fiesta, estábamos bebiendo y todo bien, todo chala, todo felices. Al salir habían pandilleros, había gente que se estaba gritando, estaban peleándose y nosotros nos metimos en la pelea porque estaban molestando a nuestros amigos. Y terminando todo eso, todo ha sido tan confuso que yo me fui corriendo y tomé el primer minibús que vi hacia La Ceja. Ya pasando casi 10 minutos estábamos llegando hacia La Ceja en la avenida 5. Luego de ahí el conductor se dobló hacia la izquierda, que va hacia el camino del aeropuerto. Y ahí cuando me vi solo y había gente que me estaba cogotando y yo solamente me defendí igual un momento, todo eso, y alguien me ha apuntado con un arma y yo tuve que decir ya, róbenme si quieren, todo eso, y los dejé. Al terminar todo eso solamente me desperté en un lugar baldío en el kilómetro 7 en camino a Oruro, donde no podía reconocer casi nada porque apenas mis lentes estaban rotos y estaban quebrados. Solo podía reconocer la luz y eso es lo único que podía hacer. Pero al transcurso al despertarme todo eso, solamente he escuchado voces que me venían a los oídos como susurros. Dicen, no estamos aquí, ¿por qué no te quedas? Quédate, ven con nosotros. Y yo me levanté, solamente he dicho no, no tengo que hacer caso y empecé a caminar y había personas que estaban atrás de mí caminando diciéndome, andate a ese lado, te puedes ir a ese lugar, por ese camino es, todo eso. Al caminar por el lugar, como no reconocía casi nada, me caí por el drenaje. Había un conducto de drenaje que estaba abierto, que no lo habían terminado, y apenas he salido de ese lugar y me he ido hacia el otro lado. Ya caminando casi media hora y escuchando todavía esas voces sin hacerle caso, he llegado a la autopista. En cuanto crucé la autopista para tomar hacia el lado de Camino Viache, es donde pararon las voces, donde me dijeron ya, ahí nomás, y se quedaron. No dijeron nada y solamente pasó un taxi donde yo he levantado la mano. He dicho, por favor, ¿me puede llevar hasta San Pedro, hasta mi destino? Me dijo, no lo puedo llevar, pero si quiere le puedo llevar hasta Camino Viacha. Yo le dije, claro que sí. Cruce Viacha, me quedé ahí. Antes
que me quedara. Yo le dije, sí, yo tengo dinero, le puedo pagar, y he buscado en mis bolsillos, y el señor muy amablemente me dijo, no, déjelo así, joven. Utilice el dinero para que pueda irse. El siguiente, cuando estaba en el cruce Viacha, fui a tomar un trufi para ir a mi destino, y ahí el conductor también me vio malogrado, magullado, y me dijo, no se preocupe, joven, igual me dio la ayuda. Puede y cuando usted desee, puede venir a los lugares para pagar. Yo le dije, muy bien, todo positivo, y llegué a mi destino, y cuando me vi en el espejo estaba acogotado, golpeado y magullado. Yo dije que no debería haber sobrevivido en ese momento. Ha sido una suerte, yo creo, y por eso vengo y les cuento esta historia, que ha sido muy traumática, pero la superamos. Y gracias por escucharme. ¿La voz que te decía que te quedes era masculina o femenina? Eran ambos. Ambos al mismo tiempo. Ambos al mismo tiempo. Había personas, había niños. Voces de niños. Sí, había gente mayor, o sea, había todo tipo de personas, todo tipo de voces. Eran niños, eran jóvenes, eran mayores, eran mujeres, eran varones. Era como si estuvieran votando ahí a la gente, y tengo entendido que cuando va los encuentran en esos lugares muertos. Hay algunas veces que dice se encontró muerto por haber bebido, pero algunas veces son por haberlos atracado. Y esto del atraco es muy general en La Ceja, en minibuses especialmente, que deberían tomarse en cuenta. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están una vez más en un capítulo especial del Festín del Miedo, justamente festejando Halloween? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Venimos este Halloween para traerles este regalito, nuestro humilde programa, y tenemos, muchas cosas de las que hablar el día de hoy. Hoy vamos a empezar con la historia de nuestro querido amigo Cristian. Bueno, recapitulando, él fue a una fiesta en un barrio alejado de donde él vivía. Y bastante alejado, sí, bastante alejado para la audiencia que no nos conoce. Prácticamente es en otra ciudad ya, ¿no? Es como la ciudad de al lado, sí. Sí. Es como la ciudad de al lado. Y bueno, para su mala suerte hubo una trifulca, una pelea, y se tuvo que subir un minibús donde, bueno, poco a poco se fue vaciando y fue víctima de un atraco, ¿no? Que es medio común en esta Sí. zona, ¿no? Entonces, bueno, pues lastimosamente, bueno, luchó hasta que, bueno, se desmayó. Y después lo fueron a botar a un descampado más lejano todavía. Las alucinaciones. Bueno, lo que pasó aquí es que llegó a escuchar voces de muchas personas, ¿no? Y lo que él mismo nos decía aquí es que, bueno, a veces esos son lugares donde van a botar a las personas que atracan, ¿no? Y muchas veces ya pasan a mejor vida y se quedan penando en estos descampados, ¿no? Sí, Podrían haber sido también alucinaciones, pero podrían haber sido voces del más allá, que podrían haber sido de la gente que murió de una manera trágica. Que bueno, como las personas, las almas también tienen su carácter. Hay algunas buenas, hay algunas malas, algunas se lo querían llevar, algunas otras no le mostraban el camino para salir. para salir, para que llegue finalmente a la carretera, pone un pie en el asfalto, y entonces cesan todas las voces, porque ya había llegado a un lugar donde lo podían rescatar. Evidentemente creo que no tenía zapatos, entonces creo que sí sintió el asfalto. Sí, que suele suceder muchas veces en este tipo de asaltos, ¿no? Que te quiten, obviamente, de dinero, billetera, celular y demás, pero los zapatos, chamarras, en muchos casos, si tienes una chamarra medio bonita, elegante y demás, creo que son las principales cosas que te roban en este tipo de asaltos, ¿no? Y seguramente por esa razón, sin zapatos, después que llega a la carretera, ¿no? Y ahí recién, afortunadamente, encuentra un
a un taxista que, bueno, que lo va, acerca. claro, va a dejarlo a lo que es el cruce de Viacha. Ujú, Es un cruce de carreteras muy conocido aquí en la ciudad de La Paz, bueno, en la ciudad del Alto Bolivia, ujú. pero es que de ese cruce salen movilidades a muchas partes, como por ejemplo al barrio de San Pedro aquí en La Paz, Bolivia. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, para las conexiones. Claro, que viene desde, obviamente desde el Alto hasta la ciudad de La Paz, ¿no? Que mm, son esos trufis tipo taxis, ¿no? Cruzan prácticamente entre las dos ciudades y en esos tenía que venir, pero según la narración, no lo podían traer hasta la ciudad, ¿no? sí. Sino más bien lo acercan hasta otro punto para que tomes recién un carro que lo pueda traer hasta La Paz. Bueno, sorprendente el caso. Primero que nada, muchos no lo saben, pero el transporte público de aquí bueno, sí, en Bolivia, podría decirse generalmente, es una especie de minibuses chiquititos. No, no son tantos buses grandes, no son unos minibuses para 14 personas, modelo tipo Toyota, así, Claro. tipo Nissan, a la cual se le adaptan asientitos. Entonces, bueno, de eso hay Sí, bastantes y en las noches es un poco difícil reconocer eh, cuál está en un sindicato o a veces hasta en algunas veces se ha dado casos que asaltan hasta con minibuses de sindicatos, que ya están sí, sí. registrados en sindicatos. Ujú. Sí es un poco complicado, es un tema de seguridad ciudadana bastante, en el cual tenemos bastante deficiencia, ¿no? Sí, En sí, sí, tratar hasta el esos día de asuntos hoy, hasta a el día de hoy. pesar de la Así circunstancia, es, del de, registro biométrico y todo eso sí, de es un los poco esfuerzos complicado, que se claro. ponen, que siguen siendo muchas veces vanos, porque por lo menos en ciudades, como decía, ¿no? En ciudades Mm, como el Alto, es prácticamente de todos los días hablar de asaltos, mm. de homicidios y cosas por el estilo. Sí, evidentemente. Bueno, recomendar a nuestra audiencia que, bueno, si van a echarle sus traguitos, bueno, que se cuiden, ¿no? Que se cuiden. Mejor si utilizan aplicaciones, ¿no? Puede ser el Claro, InDriver, InDriver, el Uber, Uber, que bueno, ahí tú sabes que está registrado el man, ¿no? Está su tarjeta, está todo, cualquier cosa claro, que sus pase, antecedentes y está todo demás. registrado. Te estás Mm. yendo directamente, no, menos probabilidades de que haya ningún problema. Por ejemplo, en estas fechas Ujú, igual hay muchas fiestas y demás. claro, No, evidentemente no sé Halloween. si viste justamente ayer, esta mañana, Sí. eh, estos asuntos de los castigos que se les dan a las personas que Ah, están en servicio comunitario. sí, sí, Y sí. estaban limpiando con disfraces. Y bueno, sí, sí, evidentemente sí. Y bueno, como ha habido bastantes fiestas de Halloween, es un Halloween bastante extraño porque está cayendo el lunes, entonces la gente está celebrando desde el viernes, Ujú. entonces hay un montón de fiestas. Viernes, sábado, Y domingo. bueno, pillaron a un grupo de chicos y chicas que, bueno, estaban cañando en la calle y ya pues ni modo. En la noche ya han amanecido en servicio comunitario limpiando el cementerio, si no me Sí, sí, el equivoco, ¿no? cementerio, exactamente. Con su escobita de Chucky, así, ¡ay, Y qué todos horrible! maquillados. Bajo el sol. Eh, ahí estaba Frankenstein limpiando. Sí, yo vi unos payasos. Ah, bueno, Bueno, el asunto es que ujú, nuestro querido amigo Cristian ujú, es así como logra retornar a la ciudad, la ¿no? ciudad, Pero en realidad el detalle de toda esta claro, narración están en esas voces en las que voces que llega a hacen, escuchar en el trajín. en De por sí, claro, en ¿cómo algún... se levanta? exactamente eso te iba a Claro, decir, ¿no? Desde el momento en el que reacciona, porque cuando él se encuentra como que en una zanja, en un desagüe, algo por el sí. estilo, él se despierta adentro de ese Ah, hueco, escuchando las voces, ¿no? escucha las voces que le Entre, hacen reaccionar. entre algunas que le decían levántate, andate, y entre otras que le van diciendo que se quede, que vaya hacia Ok, el lado. yo estoy muy seguro de una cosa, ¿no? O Ujú, sea, muchos ahorita de parte de la ciencia médica me dirán que cuando uno tiene hipoxia, entonces el cerebro tiende, si no recibe la cantidad oxígeno. adecuada de oxígeno por un momento, si te asfixian un poco, puede llegar a tener repercusiones en el cerebro con alucinaciones auditivas o visuales. Ujú, Pero aquí hay un asunto. Estas voces mal que mal, o sea, las que querían ayudarle,
lo guiaron hasta la carretera, Exactamente. saliendo del descampado, saliendo de la pampa. Entonces, un poco complicado seguir el camino, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, aquí Cristian no tiene muy buena visión, tiene unas medidas un poco grandes y sin lentes Claro, no es muy puede ver difícil, bien, ¿no? se dificulta mucho. Claro, por eso también es un punto a favor de que, bueno, puede haber sido un suceso paranormal, porque, bueno, ¿cómo es que lo guiaron? Si eran solo alucinaciones auditivas, ¿cómo es que lo guiaron hasta la carretera? Claro, Porque caminar obviamente, en la oscuridad de la pampa es sí, complicado. por ahí se podría decir, ¿no? Es Que el complicado, subconsciente trata de claro, guiarlo, yo qué sé, pero con estas dificultades visuales y claro, demás, ya te hace pensar, ¿no? O sí. sea, de por sí, cómo podrías ubicarte, cómo podrías hallar el camino correcto. Y de por sí, incluso a veces cuando tienes buena vista y demás, incluso así te pierdes. Sí, incluso así. Especialmente a veces, por lo menos en ciertas horas, lugares como el Alto, al ser muy llano, muy plano, no encuentras puntos de referencia. Claro, No es como claro. en una ciudad, en La Paz, que ves a un lado, te ubicas Hacia por abajo, por claro, las montañas, por las laderas, claro. puedes ubicarte hacia qué lado está qué cosas, ¿no? Siempre es un poco más complicado ubicarse en terreno plano, ¿no? Ujú. Porque no hay referencia. Referencias, exacto. Tan, pucha, complicado. Y la verdad, sí es bastante fregado esto porque tenía entendido que, bueno, estos maleantes, estos delincuentes, tienen lugares a donde ir a votar. Entonces se van Ujú. turnando y van a votar a las víctimas que van captando, ¿no? Y Sí, eso es terrible, porque al final muchas de estas víctimas fallecen y bueno, el alma se puede quedar ahí, seguramente. quedando desorientada, porque cuando uno tiene una muerte así traumática, muchas veces el alma no se da noticia, ¿no? Ujú. De que ha pasado una mejor vida. Exactamente, justamente de eso te estaba por comentar. Ya son lugares específicos y recurrentes, ¿no? Por lo vacío, Mm, porque no hay mucho tránsito de gente y demás. Entonces, son como que lugares recurrentes, valga la redundancia, donde van los delincuentes a votar a sus víctimas, aprovechando, pues, incluso la falta de iluminación, cosas por claro, el claro. estilo, ¿no? Claro, y tiene que ser un lugar baldío, tiene que ser un lugar alejado y donde no haya gente, porque otra cosa, otra característica de los barrios alejados del Alto, no tanto en La Ceja, Villarmenera, no, pero los barrios alejados del Alto, sale la comunidad o sale la vecindad Ah, y queman el auto, ¿no? Les vale, o sea, si pillan a maleantes que están, por eso por eso es que si pillan a cualquier tipo de maleantes en su zona, queman el auto, tampoco más y queman a la gente más, porque es grave. y hay algunos casos donde sí se hizo, ¿no? Sí, Linchamientos y lo demás, ¿no? linchan, es complicado. Entonces, estos maleantes tienen que buscar lotes baldíos lejos, lejanos, donde ni siquiera haya población, ¿no? En muchos Para, casos. claro, porque sí, bastante complicada también la situación, ¿no? Eh, Ujú, afortunadamente, en el caso de Cristian, ujú. logra salir, ¿no? Logra Porque salir. justamente hablando de esto, de los linchamientos y demás, yo recuerdo un par de casos donde la gente confundía a personas inocentes Claro. con delincuentes. Obviamente, al verlos Sí, desconocidos, sí, sí. personas que no son del barrio, obviamente entre vecinos se conocen y Claro. ven a una persona desconocida andando a ciertas horas de la noche o de la madrugada, las confunden y pues sí ha habido casos donde han linchado Mucha. gente inocente. Sí, también. Hace algunos años, por Ah, ejemplo, recuerdo de un joven que tenía no recuerdo bien cuál era mm, bueno, diagnóstico su mental. diagnóstico mental Ah, exactamente, que lo confundieron y lamentablemente lo lincharon, ¿no? En uno de los barrios de la Alta. No sé ucha, si te acuerdas. creo que no muy bien. Me suena el caso, pero Ujú. no recuerdo muy bien porque pasó Claro, hace la tiempo. familia lo estaba buscando en la ciudad, Ay, qué salieron complicado, sí. estos afiches de la policía y demás buscando como persona desaparecida. Obviamente ahí en la descripción decía los, eh, cuál era su diagnóstico mental, porque él sí tenía algún tipo de problema que no me acuerdo sinceramente en este momento. Y creo que se pierde, se va caminando hacia el alto y ahí los vecinos lo confunden y Qué lamentablemente acaban macana. con Ay, su vida. qué horror. Sí, complicado también. Entonces,
Bien también nomás que estaba en un descampado en la pampa, porque, pucha, le puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Es que el problema es que la delincuencia en el Alto ya ha rebasado límites y la población también ya está cansada, porque es Seguramente. Mm. todo el tiempo se entran a las casas, Sí, ya de un eso sí es tiempo a de esta terror. parte, ¿Sí? ya, o sea, Sí, claro, una cosa es que te asalten en la calle, ah, pero ya de un tiempo a esta parte, ni siquiera en la seguridad de de tu tu casa, casa, entre comillas, estás bien, ah, porque ya se entran a tu casa, te entran, encañonan. se llevan todo y listo, así, Ujú. pucha, complicada la Uno, situación. uno confía, ¿no? Mm, En su casa, en su hogar, como un lugar mm, donde se puede estar seguro, puede estar a salvo, pero de un tiempo a esta parte ya ni eso. Mm. eh, Y lamentablemente las autoridades, bien gracias, no hacen nada y a pesar de que esperamos cambios mm, de todo, no solo del municipio, sino también de las gobernaciones, del estado y demás, hasta el día de hoy mm, seguimos, ah, no sé si igual o peor que antes, creo que peor que antes, porque no nos ofrecen ningún tipo de seguridad como ciudadanos. bueno, antes de que nos convirtamos en perseguidos políticos, vamos a volver a la parte paranormal, ¿no? De esta historia. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que tenían cierto tipo de conciencia estas almas? O sea, almas buenas que le dicen por allá, sí. Porque también había almas cagonas que se lo querían llevar. No, aquí al precipicio. O sea, sí, Ujú. wow, pues, quién sabe, ¿no? Claro, en algún momento te comentaba, ¿no? Ujú, Me hacía recuerdo de esta película que recién salió, ujú. Teléfono Negro. Sí, el eh, teléfono negro, Como sí. que más o menos veía algunas similitudes con esto, Ah, ¿no? Como claro, que que te llama esa para ver si. conexión del muchacho que quiere ayudar, que en algún momento había vivido en ese lugar, que quería ayudarlo, ¿no? Al Mm, protagonista. Y bueno, también están los otros que no les importaba. mm, ¿Quién sabe? ¿Cómo mm, habrán sido estas personas en vida, ¿no? Y claro. de eso también debe depender cómo se comportan ya del otro lado. Ahora, ¿habrán sido solo personas? Porque también escucho voces de niños, ¿no? Podrían haber sido duendes o no lo sé. O también, digamos, podrían haber sido víctimas menores de edad. No lo sé. Claro, hay muchas cosas que Familia, podríamos especular, claro. ¿no? Porque, mira, sin ir muy lejos, hoy día cuando estaba viniendo justamente a la Ah, grabación ah, en el auto, escuchaba las noticias de un niño que recién había sido encontrado ay, qué horror. en la basura. Afortunadamente lo rescatan, se recupera de salud y todo. ¿Y por qué no pensar que muchos de estos casos no acaban tan bien, ¿no? O sea, de madres que no Ah, pueden darle una vida digna a su bebé, entonces los llevan a este tipo de lugares descampados, ¿no? Y lamentablemente ahí acaban. Y seguramente también este tipo de almas, de espíritus se quedan en estos lugares, ¿no? Como decíamos, aprovechando de que son lugares vacíos, no hay mucho tránsito de gente y se aprovecha pues de la oscuridad y demás cosas. qué complicadísimo. Wow, es realmente una historia bueno, de sobrevivencia de nuestro amigo Cristian. Ujú. Y bueno, más bien no le tocó bailar con la flaca. Y está todavía Aunque en estas la vio charlas cerca, cerca. porque de Y por sí, bueno, ¿no? En alguna parte de la narración nos explica, sí, ¿no? Que queda con este surco claro que equimótico en el quedó todo cuello. golpeado, sí, quedó con Aparte. el moretón así Ujú. todo alrededor del cuello. Y ya, pues ahí la viste frente a frente en realidad, ¿no? Ajá. Afortunadamente vuelve a casa, se recupera y aún no tenemos para que nos cuente Ok, sus sus valientes valientes historias. aventuras. Muchas gracias a Cristian, agradecerle por habernos contado su historia. Y bueno, no solamente queremos saber sus historias, ¿no? También queremos saber. Ah, perdón, me equivoqué. No, seguí, seguí. Bueno, yo soy Lucar, también pueden ubicarme en redes sociales como yo soy Lucar, tanto en YouTube como en TikTok como en Facebook. Y él es Luis Coronel Presenta. Exactamente, a mí igual me pueden encontrar como Luis Coronel Presenta en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, prácticamente en todas partes me encuentran con lo mismo. Igual últimamente estuve poniendo hashtags en algunas Mm. publicaciones y así es que igual me pueden encontrar como Luis Coronel Presenta, ya lo saben.
Igual, bueno, también queremos saber sus historias, por favor. Nos gustaría que nos las envíen a los siguientes, bueno, por los siguientes medios, ¿no? Ujú. Al WhatsApp, al más 591-706-65863. O al correo electrónico festindelmiedo@gmail.com. Nosotros estamos muy atentos siempre leyendo, viendo sus comentarios, sus historias, las historias que nos mandan, y estamos con ganas de conocer más de esas anécdotas para poderlas compartir dentro de toda nuestra comunidad, que nos gusta tanto estas historias de miedo, de terror y ese tipo de aventuras que muchos hemos vivido. Bueno, hablando de voces, ¿no? Que cuelgan en el éter, nuestro siguiente tema que vamos a tocar son las psicofonías. Justamente. ¿Tú sabes exactamente qué son las psicofonías? Exactamente, no. Bueno, Claro, tenemos una idea, pero muchas veces no encontramos las palabras, ¿no? bueno, les hemos preparado un video especial para saber qué son. Exactamente, nos vamos Otro video. con psicofonías. El diccionario define a una psicofonía como la producción de sonidos que no responden a ninguna causa física aparente. Voces, susurros, gritos o llantos son psicofonías comunes que pueden llegar a registrarse en un dispositivo electrónico, por lo que las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, EVP, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos autores académicos prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, ya que no prejuzga la causa del fenómeno porque también se piensa que son producto de la mente, inconsciente o subconsciente, o son originadas por fenómenos físicos como la perturbación de las ondas de sonido, por un agente externo como interferencias radioeléctricas o electromagnéticas. Entre las explicaciones de este fenómeno encontramos diversas teorías como que son sonidos provenientes del más allá, siendo esta la teoría más difundida. También encontramos teorías de dimensiones paralelas o la de voces en el aire y ecos del pasado. Esta última nos indica que las ondas sonoras se almacenan en el aire y algunas veces quedan atrapadas y así llegan a liberarse una vez más pasado el tiempo. Otra teoría similar, la de la impregnación ambiental o energética, nos dice que no son las ondas sonoras las que quedan atrapadas, sino propone más bien que lo que se queda atrapado en el lugar es la energía residual. Esta teoría nos indica que todos los seres vivos en determinadas situaciones dejan un rastro o huella energética, quedando grabada en el espacio-tiempo en otro plano de la realidad. También entre las teorías menos conocidas existe la de la psicoquinesis del investigador, el cual está tan convencido de escuchar algo que con su fuerza psíquica llega a proyectarlo de manera consciente o quizás subconsciente. Entre los casos más conocidos pondremos el obtenido en el famoso Palacio de Linares en la década de los 90, el cual pondremos a su disposición a continuación. Y bueno, ahí tenemos una explicación un poco más acertada de lo que son las psicofonías, y al final logramos escuchar una de las más famosas, ¿no? Ujú. Que es grabada en los 90, que se hizo en el Palacio de Linares, creo, y Ya. bueno, dice mamá, no tengo mamá, y de una Ah, manera ya. clara. Ujú. No sé si lo habrán desvirtuado, si se habrá probado que es falso o si se habrá probado su veracidad, pero es una de las psicofonías más famosas que pueden conseguirse alrededor de Internet. Exactamente, ¿no? Y bueno, como esas también hay historias que van por todo el mundo prácticamente, ¿no? Desde las que se las busca de alguna Ujú. manera, ¿no? Yo que sé, estos grupos como que de cazafantasmas y demás, no sé, Sí. que ponen un equipo especial con la intención de hallar este tipo de psicofonías, hasta las que se encuentran por casualidad, Claro, ¿no? claro, Bueno, le salió, estaba queriendo grabar ujú. y en medio de una conversación, ¿no? A Se veces filtra, sí se claro. filtran hasta insultos. Sí, Y sí, sí. entonces, claro, están conversando, digamos, dos hombres y se filtra un insulto de una mujer, pero no había nadie más en esa grabación. No Ujú. había, solo estaban los dos. Muchas veces en programas de radio, aparentemente, bueno, en algunos programas
paranormales también, ¿no? Sí. Coincidentemente bastante, bastante raro, pero bueno, podría pasar, ¿no? Y evidentemente hay de este tipo de manifestaciones. Generalmente las psicofonías tienen que estar grabadas en un medio electrónico, ¿no? Porque Sí. lo que tú escuchas, Ujú, bueno, no. ujú. Tiene que estar, Claro, tienes que haberlo podido grabar. Esa es una la característica. característica, por eso son EVPs, ¿no? Como decía. Ujú. Y bueno, a mí, pucha, me asombran bastante los diferentes orígenes que pueden tener, ¿no? Porque en el video que hemos visto, dice que una de las explicaciones es que, bueno, el sonido se puede quedar suspendido en el aire de cierta manera, o también que no es el sonido el que se suspende en el éter, ¿no? Se suspende más bien la energía, y es la energía la que reproduce ese sonido en determinados momentos. Eh, co- ¿Qué opinas? Claro, en muchos casos Ujú, también se habla de esta ujú. necesidad de alimentarse Ah, de, de cierta energía, si vale el término, mm, como son los equipos electrónicos justamente, claro, ¿no? Por eso dice que muchas veces los espíritus intentan comunicarse por este tipo de medios porque como que necesitan una fuente de energía, ¿no? Es hasta un medio, uno de esos recursos que muchas veces se utilizan en las películas de terror, yo qué sé, ¿no? mm, Que cuando un ente está cerca, ay, yo qué sé, las lámparas, las linternas empiezan como que a fallar porque se claro, dice, ¿no? Que se alimentan de la energía, pues, de estos equipos, ¿no? Y al poderse alimentar de la energía, yo qué sé, de las baterías, cosas por el estilo, o por ejemplo que entras a una casa muy con cierta energía y tu celular que tenía un 100%, digamos, de pronto se te apaga sí. o se te para Mm, el reloj, las pilas ujú. de tu reloj, yo qué sé. Y a partir de eso, de esa absorción de energía, es que pues logran comunicarse, ¿no? Yo qué sé, en grabadoras, en muchos casos, igual en videos, ¿no? Claro. Solo que en el audio se filtra, ¿no? Estas psicofonías. Mm, sí, evidentemente. u- existe realmente un montón. Algunas, bueno, se nota que son más o menos medio que falsas, ¿no? Medio que hechas, pero hay otras que son bastante reales. Ujú. Tenemos también explicaciones científicas, un poco más científicas a estos fenómenos, que, bueno, pueden ser interferencias electromagnéticas o eléctricas en los aparatos, ¿no? Ujú. Que pueden causar una especie de ilusión, unos ruidos que nuestro cerebro los asocia como si fuesen voces, ¿no? Sí. Eh, puede ser también, es una explicación también razonable. Mm, Claro, justamente te iba a decir, como pasa cuando vemos manchas, ¿no? En las claro, paredes y las puta, asociamos con rostros, sí. ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, no lo voy Ah, a recordar. bueno, Eh, a ver si lo dejan aquí abajo en los comentarios. sí, sí, sí. Claro, el Igual cerebro por asociación, ¿no? algo parecido puede Está, pasar con el audio, claro, ¿no? nuestro cerebro está diseñado para crear patrones, ¿no ve? O Ujú. sea, para asociar. Sí, Sí, eso es exacto. complicado. Cuando tú vas a los acantilados, por ejemplo, yo he ido a unos especies de acantilados aquí en Yojeta, pues, adentro, ¿no? Entonces pasas entre pared y pared y ves entre las formaciones rocosas, a veces ves caras y es Ujú. interesante, así, tétrico, ¿no? Pero claro, Sí, son solamente formaciones rocosas, pero a veces parecen caras de animales, formas de animales. Y bueno, hay un lugar que es especialista en esto, ¿no? Es la ciudad de Piedra, aquí en el departamento de La Paz, Bolivia, se encuentra al sur, si no me equivoco, es en la provincia de Pacajes, que es una extensión enorme de formaciones geológicas que, bueno, imitan formas de personas, de conejos, de un montón de cosas, ¿eh? ujú. Justamente lo encontré, perdón, Ah, lo es encontraste. pareidole, ¿no? Ah, Pareidolia. pareidolia. Ah, ya es producto. Entonces, esa asociación Claro, con ciertas figuras que nosotros ya las empezamos a crear, ¿no? claro, claro. Y algo parecido seguramente pasa con el sonido también. Sin ir muy lejos, hermano. ¿Cuántas veces hemos cantado yo que sé? Mm, ¿Cómo es esta canción?
¿verdad? Huevos con aceite. Ah, claro. Claro, Por- claro, intentas hacerlo casar a la fuerza cuando, claro, desconoces el otro idioma y lo haces casar a, claro, a lo más parecido que tienes en tu idioma, digamos. Ujú. Ah, Entonces, por ahí, con ciertos ruidos, ciertos sonidos, puede pasar también este tipo de situaciones que los asocias ya en algún momento claro, con psicofonías. De claro. por sí, muchas veces cuando buscas este tipo de registros en internet y demás, a la primera, no siempre te las Ujú. ubicas, ¿no? Hasta que a veces te Sí, ponen el subtítulo o algo, hasta que lo y escuchas recién. subtitulado, sí, es ininteligible, ¿no? Pero también, esa también es una técnica que yo me acuerdo que lo utilizaban ciertos grupos cristianos, que no voy a mencionar Ujú. ahorita, que era por una especie de por asociación. Le daban la vuelta Sí, sí, sí. a las cintas generalmente de grupos metaleros y todo eso. ¿Y sabes qué era lo alucinante? Que la canción estaba en inglés. Le daban la vuelta y se escuchaba al revés la canción y los subtítulos eran en español. O sea, las cosas satánicas las decían en español. Eso era alucinante, flipante, ni siquiera en inglés. Me acuerdo alguna vez, ¿no? Que con eso, bueno, son técnicas para manipular a la gente, bueno, para manejar a la gente por medio del miedo, que utilizan generalmente estos grupos cristianos. No estoy especificando, solo digo algunos grupos cristianos malos, ¿no? Y eso me alucinaba porque, claro, o sea, se supone que, bueno, si o como los nombres de los Pokémon, ¿no ven? Una Sí. temporada Ujú. estaban haciendo cazar, eh, Con varias caricaturas, primero que ¿no? nada, claro, o sea, obviamente el anime es japonés, Ujú. de ahí tuvo una traducción en inglés. Y las cosas satánicas salían en la traducción en español, entonces no sería directamente, no sería directamente responsabilidad ni del estudio de animación en Japón, ni los primeros dobladores en 4Kids, sería del estudio de doblaje en español, en el peor de los casos, pero no lo sé. Sí, Le buscan tres pies al gato y es una técnica, no sé, tendremos que preguntarle a algún psicólogo. Es una técnica que utilizan y por asociación te ponen en el texto y tú ya estás predispuesto a escuchar que ese sonido es lo que está en el texto. justamente eso te iba a decir, ¿no? Sí, Como lo que te decía, ¿no? Cuando ya te ponen el ujú, subtítulo, recién, o sea, claro, recién asocias, sí. incluso ya te cuesta dejarlo de Sí, escuchar. te cuesta dejarlo de escuchar porque ya lo has asociado, Ujú. ese sonido, con el texto, por decirlo Exactamente. así. Pero también hay anécdotas bastante interesantes de psicofonías y Sí. demás. No sé si recuerdas, alguna vez creo que lo comentamos justamente en el Festín del Miedo, en Sí. alguno de los capítulos, de esta llamada que reciben en Chile, Sí, 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 sí. ¿no? Que el Ejército de Claro, Paz, si mal no me equivoco, claro, que donde llaman. llaman pidiendo alguna donación, algo por el estilo, ¿no? Eso es increíble. Eso me parece increíble, hermano. Y bueno, este tipo, bueno, para casi digo la población, para la audiencia, para la audiencia que ahorita no está ubicando, se trata de una especie de psicofonía, sí, es técnicamente psicofonía porque se grabó la llamada, Ujú, de una señora del Ejército de Paz que llama a una casa. Llama a una casa y habla con el marido. ujú. Y bueno, el marido le dice que le va a pasar cosas y todo tipo de, Bueno, de cosas. Bueno, claro, la señora llama, claro, como suele suceder en este tipo de llamadas. No sé por si alguna vez favor, te han sí. llamado. A No, mí me acuerdo. es que no tengo teléfono. Bueno. O sea, fijo no tengo. Antes, cuando usábamos Sí, mucho el fijo, sí, llamaban. llamaron varias veces a casa. Entonces te piden si Claro, puedes colaborar con alguna donación y cosas por el estilo. claro. Y en este caso llaman y el esposo les dice, bueno, mire, estas cosas yo las tengo que hablar, platicar con mi esposa. Yo no puedo Sí. tomar este tipo de decisiones y por favor me podría volver a llamar en la noche y yo le doy una respuesta. Cuando vuelven a llamar, Al día eh, siguiente, o al siguiente, día siguiente vuelven a llamar y le hablan a la esposa la esposa, ¿no? Y la esposa le dice, estoy buscando al señor de la casa, sí. tantos, ¿no? Le dice el apellido. Le dice, no, ella, claro, un poco confundida y le dice, no, no, ¿Cuándo le llamó así? claro. Y, ¿Cuándo? le dice, Ay, él falleció hace 4 meses, si mal no me mm, equivoco, ¿no? Es ya hace un tiempo, ya varios meses atrás.
No, y si yo he hablado ayer o esta mañana con él, me dijo que iba a hablar con usted para ver si podíamos hablar de algún tipo de donación, cosas por el estilo. Le dice, no, señor, mi esposo falleció. Y ahí comienza, ¿no?, la charla. Después de eso, como parte del protocolo del Ejército de Paz, tenían grabada la llamada, ¿no? Sí, Le hacen escuchar a la señora y y sí. ella confirma de que sí se trataba de la voz de su marido. Y obviamente ahí ya, no sé, pues una mezcla de emociones y, Increíble. y todo, ¿no? Yo no llegué a ver el reportaje completo, solo he escuchado la llamada. Ujú. ¿Tú viste cómo les entrevistan todo? Porque, bueno, pueden ser tres cosas, ¿no? Una puede ser un troleo muy grande, así. Yo me Sí, imagino así a la pareja, así tipo casados con hijos, así, la Peggy y el Ala cayeron otra vez, ¿no? podría. Como para no llamar nunca más los del Ujú. Ejército de Paz. Pero bueno, de ser cierto, complicado. Podría ser una comunicación al pasado, o sea, prácticamente es como si el tiempo hubiese tenido, no lo sé, ¿cómo podría Mm, decirte? Prácticamente ha llamado a través del tiempo ujú. o realmente cuando no estaba la señora en casa respondió el fantasma del marido. Claro, que Claro, ambas posibilidades sí, están, ¿no? Porque si de por sí hacemos un claro, breve paso, digamos, por ujú, ciertas teorías de la física, ¿no? claro, Yo que sé, las cuerdas, no sé, otro ujú, tipo de teorías, como que te dan esa posibilidad, ¿no? De poder hacer este tipo ujú, de contactos, de llamadas, y yo qué sé, no solo entre interdimensiones, sino por ahí igual ujú. con el tiempo, Temporales, ¿no? temporales, Dependiendo. ¿no? Wow, Que podría ser el caso, ¿no? Hay varias posibilidades. Igual hace algunos minutos te comentaba, ¿no? De esta máquina que se había hecho, no me acuerdo, creo que en los 60, 50, que era el Spirit Comp, que era un ah, armatroste que era del tamaño de un cuarto, pues sí, era grandaza la máquina. Y el inventor logra hacer contacto con personas que ya no estaban en este mundo. Y entre sus registros había un colega que él tenía, igual científico, con el que ya tenían charlas, o sea, recurrentes, o sea, cada vez decían, ya mañana charlamos, así como hablar con un cuate, ¿no? Con un claro. amigo, ya mañana charlamos a tal hora, ya listo, listo, no sé, o bueno, charlamos. Y era como un teléfono y hay registros, ¿no? De estas grabaciones donde están Wow. charlando. Lo que pasa es que al final, hasta ahora nadie sabe Mm, por qué se cancela el proyecto. Algunos dicen que vienen ya instituciones más rango. de más rango, de más alta jerarquía, yo qué sé. Y le dicen, bueno, basta con tus chistes. ¿Me cierras esto o me lo cierras? Increíble. No sé cómo habrán metido sus Mm, manitos en ese proyecto, porque era un proyecto particular, ¿no? Pero se cancela el funcionamiento del Spiritcom. wow. Es que, bueno, parte de las explicaciones de las psicofonías es que, bueno, estás teniendo contacto con otras dimensiones, podría ser otros universos, universos paralelos, o quizás estás saltándote la línea temporal, ¿no? Estás escuchando voces del pasado o voces del futuro, cosas que pasaron mucho antes o cosas que van a pasar después. Sí. Eso es fascinante si te pones a pensar. Incluso me acordé, había una fotografía, en alguna parte de la historia dijeron que habían logrado hacer una cámara fotográfica que lograba retratar momentos del pasado. Y había una foto de Jesús con sus apóstoles. Así. Claro, luego después de un tiempo, eh, obviamente la foto no tenía pues nada de calidad, eran las clásicas fotos así medio paranormales, ¿no? Que la calidad de imagen es muy mala, medio borroso, muy Claro. lejos, cosas por el estilo, pero decían que habían logrado hacer esta cámara y que la foto era completamente real. Después de unos años se descubrió que había sido pues un troleo, Mm, que en realidad era una foto que le habían tomado un cuadro, ah, obviamente manipulando, yo qué sé, el foco, el ISO, cosas por el Caracas. estilo para que reduzca pues esa calidad en la imagen. Yo quiero invitar
a la audiencia que si tienen este tipo de registros electrónicos de voces que no tienen una explicación física, por favor nos los pueden enviar. Bueno, primero que nada, suscríbanse. Estos son No, nuestros canales. Mi canal es Yo Soy Lucar. y el mío es Luis Coronel, Presenta. presenta. Pero igual, o sea, todos los comentarios, todo Mm, esos registros que por ahí de los que estaba hablando Lucar, igual Nos lo los pueden pueden hacer mandar. en estas cajas de comentarios, así Cla- que no hay ningún problema. Claro, y nos lo pueden mandar por las siguientes vías. Ujú. Cualquier archivo de audio para que lo pongamos en el programa. Evidentemente los vamos a nombrar, vamos a decir quién es el propietario. Sí, Bueno, sí, sí gustan, ¿no? si Hay, gustan. hay casos en los que Ah, prefieren bueno, el anonimato. sí, evidentemente. Nos han contado historias algunas veces que, bueno, dicen, por favor, yo quiero mantener el anonimato y se ha protegido el nombre de esa persona. O Sí. se lo ha cambiado para, bueno. Bueno, ya saben si tienen alguna historia. Muchas veces es un poco complicado escribirlas y demás. Si quieren mandar un audio, no hay ningún problema. Si tienen videos de registro, si tienen audios, como hablábamos, por ahí psicofonías, alguna grabación, Fotografías también, fotografías, exactamente, algún video extraño. pueden hacerlo al WhatsApp más 591-706-65863. O pueden escribirnos un email a festindelmiedo@gmail.com, festindelmiedo@gmail.com. Festín no lleva tilde. Exactamente. Así es que ya lo saben, vamos a estar atentos a todos los aportes que nos puedan hacer para un próximo capítulo del Festín del Miedo. Y ahora, bueno, hablando de historias de los suscriptores, vamos a pasar la historia del capítulo de hoy. Ujú. Exactamente, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido suscriptor con esta historia. Bueno, mira, la primera historia tiene que ver con el bosquecillo. Yo te hablo del año 1996. Yo cursaba segundo intermedio ahí en el colegio Antonio Díaz Villamil, turno tarde, ¿viste? Ahora creo que ya no existe el turno tarde. Bueno, mira, para ese tiempo nosotros solíamos chacharnos, solíamos irnos al mirador de la Escacota o a algunos lugares de esparcimiento, ¿no? La cosa es que nosotros frecuentábamos mucho el bosquecillo hasta que nos fuimos al fondo casi, no cerca de Ciudadela, sino un poco más antes, donde era más espeso. Y subimos hasta arriba, o sea, todo era inocente para expedicionar más que todo. Conocer un poco, llegamos a un lugar tipo construcción que había unas canchas, jugamos ahí. Y poner casi que a estas horas, no miento, 5:30 debido ser. Recién decidimos bajar y volver a la ciudad, o sea, volver a nuestras casas. El tema es que empezó a oscurecer de golpe y el bosquecillo se empezó a poner denso, con neblina. Y en una de esas me recuerdo que como si alguien me dijera, date la vuelta. Estábamos caminando así entre los árboles, todo. Me di la vuelta y por más o menos a una distancia de unos 10 o 15 metros, clarito, parecía una persona así luminosa que me llamaba. Clarito, su gesto era, vení, vení, vení. Y yo, ¿quién es? ¿Será que es alguien que me conoce? Porque había momentos que había gente andando ahí. Cuando miro al frente, mis compañeros empezaron a correr. Ya me asusté y volví a mirar atrás y ya no había tal cosa. ¿Me entiendes? Cuando me acerqué, donde mis amigos corriendo, igual asustados, boludos, ¿por qué me dejan? Les digo. Y uno de ellos se puso a llorar, porque según él había a veces como espectros que encantaba a la gente. Y pensó que a mí me encantó. Capaz que a él le contaron una historia, alguna leyenda antes, ¿no? Pero yo lo vi. Y así fuimos bajando y se hizo de noche. No sabes con qué cagazo bajamos entre árboles, esquivando, esas veces había manantiales chicos. Apenas llegamos a la avenida y la verdad fue un cagazo terrible. Si vos podés argumentarle algo a todo esto, estaría bueno, porque es cierto, yo te estoy dando mis datos y te estoy dando el lujo de detalles de cómo fue. Vale, eso sería una historia. Entidades en el bosquecillo, ¿no?
porque igual solíamos entrar en los túneles y había lugares que eran re pesados, no sé si por la falta de oxígeno, pero la mente te jugaba un poco en contra. Un par de veces así, entrando con vela, parecían sombras colgadas, ¿me entiendes? Y algunas veces parecía que en el piso aparecía con manos así, pero no, en realidad no había nada. Era un poco pesado ese lugar. Eso sería la primera historia, hermano. Y esa fue la historia del día De del hoy. Y capítulo de bueno, hoy. sí queremos agradecer a nuestro querido suscriptor Edmer, que fue la persona que nos mandó esta historia. Un saludo, Edmer. Gracias. Muchas Y ya gracias. de hace varios años atrás, ¿no? Es donde transcurre Sí. esta historia, en el bosquecillo de El Pura bosquecillo. Pura. Ah, justamente este bosquecillo. Sí, sí, justamente ese bosquecillo. Ay, no, la silla. Mi silla gamer. Ya, silla gamer. Ay, ya. Evidentemente este bosquecillo es increíble, ¿no? Es una extensión, no diría grande, es mediana, pero es importante Ujú. la extensión de este bosquecillo de Pura Pura. Evidentemente pasan muchas cosas en los bosques, ¿no? Tanto normales como paranormales. Y sí, sí, ha habido bastante lugar. Los bosques siempre han sido refugio, Es ¿no? como un Para factor todo común entre tipo, los bosques, sí, ¿no? Bosques y bosquecillos. bosques, Bueno, en sí, realidad donde hay mucha extensión de naturaleza, ¿no? sí, Ríos, bosques, cosas por el estilo, evidentemente. montañas. Aparte de eso, tiene una red de túneles bastante interesante, Ujú. porque bueno, no sé en qué tiempo, bueno, no sé si seguirán funcionando, ¿no? Son de desagüe o algo así, tipo Sí. alcantarillas, ¿no? Pero son largos, largos. Y bueno, hay muchas cosas que pasan ahí. Se puede sentir, es como que es como si este bosquecillo tuviera su propia ánima, su propia alma. A veces está de buen humor, a veces está de mal humor. En serio, se siente, sí, se siente, se puede llegar a sentir. A veces, bueno, depende, supongo, de qué humor estés, ¿no? Que Entonces debe influir, ¿no? puedes pillar las vibraciones positivas de ese bosque, como también puedes pillar las vibraciones negativas. Todo puede pasar. En este bosquecillo existen testimonios de avistamientos de duendes, Sí. de fantasmas, Espectros. sí, como hemos visto espectros, sombras, como dice aquí, evidentemente también había borrachitos, ¿no? Y bueno, había casas derruidas, destruidas en esta zona, que eran lugar para refugio de alcohólicos consuetudinarios, ¿no? Ujú. Y ellos mismos te pueden contar que bueno, de noche no salían más allá del sector del bosque, porque dice que pasan cosas. Los mismos indigentes que viven en la zona saben bien por dónde andar y por dónde no andar Ujú. en este bosquecillo, ya sea de día o de noche, porque conocen las criaturas o los habitantes de este bosquecillo. Y también, como si te Ujú. acuerdas, el otro día veíamos, ¿no? Una de Sí. las entrevistas, una Ah, sí, sí, sí. entrevista, y hay casos también de, como el caso de la entrevista que te estoy comentando, Ujú. donde el personaje, bueno, este hombre que vive prácticamente en una situación de calle, que vive en uno de los túneles, ya Ah, sí. está acostumbrado, ¿no? Está A acostumbrado. esta interacción con duendes en su caso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Incluso en el momento de la entrevista, cuando llegan al lugar donde él pernocta y demás, em, dicen, ay, pero mira, sí, han debido venir porque esto yo no he dejado aquí, esto estaba acá, digamos, ¿no? Ujú. Sí, han debido venir, sí, los hombrecitos, los duendecitos siempre vienen por aquí, ¿no? Ah. Ya ha llegado ese punto de ser algo natural dentro Ya de su, normalizado. sí, normalizado dentro de su vida. Claro, sí, creo que sí he visto esa entrevista, era de un indigente que vivía en los túneles, Un justo en túnel, este exactamente. bosquecillo, Ujú. y bueno, lo que me llamaba la atención, lo que me sorprendía, ¿no? Que bueno, les tiene terror, o sea, de noche hay ciertos lugares del bosquecillo que no puede pisar, me ha dicho, que no se puede pisar, y bueno, cuando se enfurecen los duendes es peor, porque de un puñetazo un duende hace que te mueras en unos meses.
Si te pega el duende, dice, entonces hay que tener cuidado, hay que alejarse de ellos y no dejar que te peguen. Eso Claro, es me recuerdas una de estas historias de Santa Cruz, de por este lado, de un duende que tiene una mano de hierro y otra de lana, ¿no? Y él te pregunta, ¿con cuál quieres que te pegue? Y normalmente la gente dice con la de lana, ah, porque es más suave. Pero cuando te pega con la de lana, sí, creo que te empieza a ir mal, cosas por el estilo. mm, En cambio, cuando te da con la de fierro, ya ay, como que zafas. ay, ay, ay. Claro, fuera del dolor del golpe y demás, las cosas no te van tan mal como cuando te pega con la mano de lana. Estos espectros, sí, sí, asustan. Algunas veces yo sí los he visto de rojo. En el bosquecillo cuando está anocheciendo. Hay que tomar en cuenta que ahora el bosquecillo es un parque, muy buena parte El de color. este bosquecillo ya ha sido cercado porque era mucho problema, ya había mucho indigente, mucho Vigente. colito, mucho drogadicto, entonces bueno, lo tuvieron que cercar para que bueno, no suba la inseguridad de la Ujú. zona. Y antes se podía entrar así nomás y es posible, ¿no? Que caminando por el bosquecillo, lo que haya sido un espectro, viendo de rojo, por ahí era un drogadicto, un indigente, ¿no? Pero sí, se llega a ver. Y bueno, ocultarse detrás de los árboles tampoco es algo muy normal. Natural, sí. No es muy normal, es más bien se acercaría joven de una manera así, o no ve, así, salvar a tu jefe, así, no ve, es algo Claro, normal, muchas así. veces son más Claro, agresivos, ¿no? claro, no, o sea, pero que, claro, que te miren y que se vuelvan a meter al árbol, sí, es algo que me aterraría bastante. Entonces sí me aterraría bastante. Y es de esas cosas que suelen pasar mucho Mm, en el bosquecillo, ¿no? Un lugar con cuánta historia que debe tener de por sí, justamente estos días que estaba por esos lares, ah, hablamos hay una red de aproximadamente, bueno, una vía de aproximadamente 20 kilómetros de riel, que en y ese todavía momento, queda. obviamente, Ah, fue no, usada por el ferrocarril por ENFE en aquellos años, ¿no? Donde me comentaban que son aproximadamente 300 personas que fallecen durante la construcción de esta riel. Entonces, mucho, puros seguramente... chinos, ¿eh? Mentira, 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 Listo, mentira. desmonetizado el video. Sí. Gracias. Entonces son aproximadamente 300 personas que fallecen durante la construcción y bueno, ya funcionamiento del ferrocarril, ¿no? En sus buenos años, ¿no? No sé, pues hace cuánto que ya no está en un funcionamiento continuo ese. Sí, los ferrocarriles traían a construir esas cosas realmente la fregada. No sé, es que posiblemente no había condiciones en la época para hacer este tipo de trabajos. Se moría mucha gente y Mm, generalmente, bueno, creo que pasó lo mismo, ¿no? En el ferrocarril del norte de Chile, ya. lo que ahora es Arica, ¿no? Ujú. Y eran constructores asiáticos. Ay, Entonces así murieron un montón también, se murieron en la construcción de esas vías. Parece que construir eso también es peligroso. ¿Mm? debe ser, porque no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de alzar así una riel, digamos, o un pedazo de riel a veces cuando están en refacción o algo. Ah, Es pesado. sumamente pesado, Y ¿no? aún así, haciendo así de pesado, hay gente que se lo saca y se lo Sí. lleva a su casa. Claro, De que las debe vías ser un antiguas, no, equipo, no, ¿no? Porque no eh, creo que lo hagan así. A menos que sea un pedacito, ¿no? no, Por sí. ahí sí puedes llevártelo solo. Pero, por ejemplo, alguna vez veía las piezas de riel, no sé, me imagino que deben ser de unos 6 metros, ¿Mm? digamos, cada pieza, ¿no? Y eso lo alzaban entre unas 8 personas, ¿no? Que tienen unas especie de tenazas gigantes para alzarlas de cada lado. A mí me tocó alguna vez, pues, en un viaje que justamente llegamos y no había riel, porque estaban Ah, cambiando estas piezas, ¿no? ya pensé que se lo habían Entonces, robado. no, entonces esperando de que las acomoden y todo, no las pusieron unas rieles así, como que solo para pasar y volverlas a arreglar.
y las tenían que alzar pues entre 8 personas más o menos, así cada pieza de riel. Sumamente pesada, ¿no? Entonces imagínate si solo la riel pesa tanto, imagínate toparte con la locomotora, cosas por el estilo. Sí, da, ¿no? Sí, Para que haya accidentes. Ahora también hay que tomar en cuenta cuáles eran pues, las condiciones laborales. y las normas de trabajo yo qué sé, en Cuando los se 70, construyó. en los 60, en los 50, en los 40. Y obviamente ahora es muy Claro. diferente, ¿no? De por sí hasta la indumentaria tiene cierto Ya tipo seguro. de obligaciones, ¿no? O sea, no puedes estar caminando con tenis, ¿no? Sí. No puedes trabajar con No zapatillas, se puede. necesitas zapatos de trabajo, ropa de trabajo, casco, cosas por el estilo. ¿No ve? Wow. Sí, evidentemente. Mucha. Los trenes también. Bueno, Bolivia no tiene muchos trenes, ¿no? Por eso creo que no tenemos muchas historias de trenes fantasmas, ¿no? Pero en otros países sí hay, ¿no? Ujú, De locomotoras que se han quedado atrapadas en el tiempo, ¿no? ujú. O como el caso de ese tren, ¿cómo se llama? Un tren italiano creo que era, ¿no? Ya. Que pasó un túnel y se perdió, y se perdió. Ahí, sí. Y ya no apareció, entró de un lado, no salió del otro lado y bueno, a la gente la fueron encontrando después, muchos años después. Y han dicho, no, hace un rato nos hemos bajado del tren. Entonces, sí, los Mm. trenes siempre han llegado, siempre han tenido esta carga, ¿no? Medio misteriosa, potencial para las actividades paranormales. Sí, algo también que me recuerdo y que es ¿Mm? muy recurrente en los metros, Ah, historias donde yo qué sé, la persona pasa no sé, por no poner un nombre, voy a poner un número, ¿no? Pasa la parada 4 digamos, pasa la 5 la 6 y algo pasa que vuelven a la 4. ah, Vuelven a la 4 y dicen, "Pero si pero ya hemos ya hemos pasado esta pasado esa estación, parada sí. y la 5 la 6 y incluso escuchaba anécdotas donde, siendo extraños, ¿no? O yo que Sí. sé, estás al lado, acá no hemos pasado la 4. Mm, Sí, sí, hemos pasado la 4, qué raro. Y el tren, o bueno, el metro en ese caso, ¿no? Seguía sí. y las horas, igual había un juego con las horas, ¿no? O muy bien Ah, se detenían, o muy bien, y habían pasado muchas horas dentro del metro y eran completamente anormales. wow, sí, hay bastantes historias. Conozco una historia asiática, no estoy muy seguro, es una leyenda urbana, no sé si es de la India, Ujú, Indonesia, bueno, del sudeste asiático, ¿no? Que es de una dama que se sube al metro, bueno, al metro tren, digamos. O sea. Entonces, como se sube a este metro, se sienta al lado de una persona y la persona del frente le empieza a molestar, le empieza a molestar, le empieza a molestar, ¿no? Y la cosa es que le molesta tanto que le obliga a bajar, le hace bajar por la fuerza. Y bueno, saliendo del tren le ha dicho es que tenía, la persona con la que estaba sentada, tenía cargada la cabeza de una mujer, cercenada. ya, Bueno, sí, se da, ¿no? Y justamente era en estos horarios nocturnos, exacto. que bueno, se suscitan este tipo, ¿no? De leyendas urbanas, Mm, o bueno, hay leyendas japonesas también, ¿no? ujú, exactamente. Bueno, a todas las personas que nos han seguido el día de hoy, muchas Gracias. gracias. Y bueno, quiero agradecer a Lucar porque prácticamente Ajá. toda la idea de este capítulo y la producción No. también ha venido Oh, muchas gracias. de su parte. Yo, que, Gracias. yo quiero, bueno, agradecer a la audiencia por escucharnos, cómo filmamos, bueno, cómo hacemos nuestro programa. Y quiero desearles de todo corazón que pasen un feliz Halloween, que, bueno, salgan a sus fiestas o pónganse a ver películas de terror. Muchas gracias con ustedes. Estuvo Lucar. Hasta la próxima. Gracias. Tengan cuidado esta noche que los anchanchos, los ajras y los condenados están sueltos. Ay, nos gustas un poco.